Si nos ponemos a pensar y hacemos cuentas, imagínese cuántas interacciones al día puede llegar a tener en promedio alguien que se dedique al trabajo de taxista. ¿A cuántos destinos habrán llegado? ¿A qué horas? ¿Cuántos lugares seguro conoce por primera vez? ¿Cuántas personas les han contado su historia desde los asientos traseros mientras viajan a su destino? El día de hoy, gracias a sus relatos, tenemos la sexta recopilación de historias vividas por taxistas. ¿Nos acompaña para escucharlas? Súbase con confianza y mientras me indica dónde vamos, permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y comenzamos con Rubén Acevedo, quien desde Guanajuato, México, nos cuenta esto. Estoy seguro que fue en el año 2011 o 2012, uno de esos 2 años, cuando recién habían construido un bodega aurrera en Boulevard Valle de Santiago, en Salamanca, Guanajuato, que unos colegas y yo hicimos base de taxis afuera del estacionamiento. Ahí había buen trabajo, mucha gente necesitaba el servicio, y una de esas tardes que me quedé a la hora de cierre de la tienda. Usualmente yo trabajaba durante la mañana, a más tardar a las 5, pero ese día decidí darle un poco más, aprovechando que un compañero se había ausentado. Y como era un lunes en la noche, faltaban como 4 días para la quincena. Realmente no había muchos viajes, al menos de quienes salieran de la tienda. Pero ahí, platicando con un amigo, veo que más adelantito, cerca de la parada de camiones, había un muchacho. Me le acerco y le pregunto que si necesitaba un taxi. Él solo me dijo que sí. Voy por mi carro, lo acerco, él se sube a la parte trasera y ya le pregunto que para dónde. Me da la dirección, una colonia que quedaba como a unos 10 minutos a lo mucho. Entonces empiezo a conducir. Él, por más que le intentaba hacer la plática que si ya iba para su casa, que si venía de trabajar, porque no lo vi con algún uniforme de la bodega aurrera. De hecho, venía algo formal, con traje, corbata, no traía cargando nada. Quizás venía de algún evento. En fin, no le pregunté más, porque a todo me respondía algo seco, solamente un sí. Por ello ya no lo quise molestar. Entendí que no tenía tantas ganas de hablar y bueno. Cuando estuvimos a un par de calles de llegar a su destino, porque me pidió dejarlo en una calle detrás del hospital de Pemex, voy cruzando el Boulevard Faja de Oro, viendo el semáforo. Y cuando le echo un vistazo al retrovisor, no veo ya a este muchacho. Quizás se había movido a la parte donde quedaría detrás de mi asiento y se recargó en la ventana. Ahí no lo podría ver fácilmente. Se me hizo raro, porque él venía en el asiento contrario. Y cuando entro a la calle detrás del hospital, le pregunto que en dónde exactamente quería que lo dejara. Pero por más que lo busqué, que me quité el cinturón del auto, casi que me brincaba en los asientos de atrás. Él ya no venía conmigo. En ningún momento escuché que abrieran la puerta, ni siquiera traía la radio encendida, como para no haberlo escuchado bien por la música o algo. Ese joven simplemente desapareció. Pero cuando me bajé del carro, abrí la puerta de atrás, vi uno de estos arreglos florales de los que son usados para velorios. Era de tamaño mediano y estaba detrás de mi asiento, en la parte donde van los pies de los pasajeros. Fuera de eso, no había nadie ni nada más. Volteé a todos lados, pero aún así no, nadie. Regreso a la base, le pregunto al amigo con el que estaba hablando antes de recoger al muchacho, que si también había visto al joven que subí para ese viaje, y me dijo que sí. Me lo describió, cabello corto, medio aperlado, vestido formal, delgado. Luego ya le conté lo que me pasó. Le mostré el arreglo para velorio, y sorprendido, me dijo que no jugara con eso. Obviamente le dije que no estaba jugando, que solamente había quedado eso, porque ese muchacho desapareció. Y me dijo que él no estaba seguro, pero creía que podía ser que a quien llevé tal vez venía de un velorio, el suyo. Y solo eso, no podíamos saber nada más. No teníamos idea de qué hacer con ese arreglo,
Cualquier cosa se me haría una falta de respeto porque lo revisamos de arriba abajo y no tenía alguna etiqueta, información, algo que nos dijera de quién era o dónde había sido. Por lo que se lo dejamos a una de las cruces que a veces se ponen en las avenidas o las calles donde alguien ha fallecido. Se lo dejamos a una persona, y por más que me quedé sin entender aquello, ya no le buscamos explicaciones. Me había tocado una situación paranormal y listo, no hay más. A partir de ese día fue que comencé a creer en todo esto. ¿Y usted qué cree que haya significado esto? ¿Es tal cual como lo escuchamos? ¿La posibilidad de que haya sido alguien saliendo de su propio velorio o algo más? Nos vamos ahora con Isidro Pérez, quien desde Reynosa, México, nos cuenta esto. Actualmente ya no me dedico a ser taxista. La situación de Tamaulipas, donde vivía y me pasó esto, me hizo mudarme, y encontré otra vocación. Sin embargo, entre tantas cosas que me pasaron que no entran de plano en las historias paranormales, me ocurrió solamente una, que es la que les quiero platicar esta noche. Fui a recoger a una muchacha, a eso de las 8 p.m. Teníamos una base de taxis en Lampacitos. Me llaman desde una dirección a las orillas de Balcones de Alcalá, y llego a donde me pidieron esperarla. Cuando me estaciono, me doy cuenta que era una zona no tan agraciada en cuanto a seguridad. Estaba nervioso porque aparte estaba todo solo por allá. Tenía miedo de que me asaltaran, por supuesto. Hasta que lo veo caminando hacia el taxi, por un callejón donde a los lados tenía las bardas de los patios de las casas de por allá. Noto que venía caminando con un muchachito que parecía ser menor que ella, porque era bajito. Ella tendría como unos 20 y tantos, y él quizás 10 años por ahí. Y los veo llegando al auto. Estaba algo oscuro. Sin embargo, al subirse veo solo a la muchacha, y le pregunto: «Buenas noches, señorita, ¿ya lista? ¿Y el muchachito no va a ir con usted?» «Buenas noches, señor. No, vengo sola. ¿Por qué?» «Achis, pero venía caminando con alguien, ¿no? Un jovencito. Digo, yo pregunto por si esperamos a que se suba, nada más que no lo veo». «Señor, disculpe, pero yo vengo sola. Venía sola caminando, se lo juro». «¿Cómo era ese niño que vio?» Yo en ningún momento le dije que era un niño. Solo le dije que era un muchachito, podía ser hasta de su edad. Y ya le digo cómo era, que por la oscuridad solo pude ver que era un jovencito, un niño, que traía short, tenis como para correr, una playera y ya, con el cabello rizado, esponjado. Y cuando le dije esto, ella me dijo que le diera, que nos fuéramos de ahí, porque no era la primera vez que le decían, la veían con un niño, siempre caminando a su lado. Luego me preguntó que si no le había visto la cara. Yo le dije que no, que por qué. Bueno, es que en algunas veces que me han dicho, ven a ese niño caminando cerca de mí, que siempre me pasa en las noches. Dicen que tiene una cara muy horrible, que los asusta, más que nada que lo ven haciéndoles caras. Pero yo siempre les digo que no me asusten, que ni me digan cómo se ve. Y como han sido personas conocidas o amigos, yo sentía que me lo decían para asustarme o jugarme una broma. Solo que ahora que me lo dice usted, creo que no me estaban mintiendo. Esto me pasa desde hace 2 meses más o menos. Uno de estos días me voy a ir a hacer una limpia o algo, porque qué tal y si me sigue a mi casa. Platicamos sobre eso. Yo no sabía mucho del tema, solo iba un poco aturdido porque eso significaba entonces que yo había visto a un fantasma, y en todo momento no dejaba de ver al retrovisor, no a ella, sino a sus lados, porque me daba miedo voltear y ver que ese niño, a quien vi caminando y que quiero creer que fue por suerte que no se alcanzó a subir al taxi. Yo sé que se lo acabo de comentar entregas atrás, pero aún estamos a tiempo de poder incluir sus relatos ocurridos en Semana Santa para la recopilación que hacemos como cada año.
Le dejo el correo en el primer comentario y de antemano le agradezco mucho por confiar en este canal. Los aprecio mucho. Gracias. Y en esta ocasión, Leonardo Ciprián, desde el Estado de México, nos cuenta lo siguiente. Cuando comencé a estudiar la universidad, me independicé también de mis padres. Esto implicó que ya no les pidiera ni un solo centavo, y papá me regaló su auto cuando me fui de la casa. Él había sido taxista hace años, principalmente en toda la zona de Ciudad Neza. Ya se había retirado porque encontró otro empleo y como ese auto le sobró, me hizo aceptárselo. Aún tenía la pintura de taxi, solo deberíamos ponerlo en regla para trabajarlo como taxi, si así lo quería. Y lo hice, ya sabía conducir, era mayor de edad. Entonces fue esto lo que me hizo vivir algo tan raro en verdad. Si no lo hubiera vivido directamente, no tendría idea de que estas cosas podrían pasar. Entre tanto ajuste de mi vida, ir y venir a la ciudad para la UNAM, me alejé de mis amigos. Era el año 2001, por lo que si no hablabas por teléfono con ellos o los veías en la escuela, no había tanta comunicación por otro medio. Y fue precisamente por teléfono que mi amigo me llamó. Ya teníamos como 8 meses de no vernos, éramos amigos desde la secundaria. Me contó que se iba a mudar, me pidió ayuda para mover algunas cosas en la camioneta de su tío. Servía que nos poníamos al corriente de la vida de cada quien y le dije que sí, pero quería trabajar un ratito más el día sábado, que fue el día que me pidió ayudarlo, como a las 4 de la tarde. Ese día yo planeaba trabajar un poco más, terminar a las 6 por ejemplo, y se lo dije, que podría ayudarlo, pero un poco más tarde. Y él me dijo que no había problema, que igualmente le llevarían algunas cosas y necesitaría ayuda para acomodarlas, ya una vez en casa. Y me dio la dirección, la cual yo ya conocía porque era casa de otro tío de Ramón, digámosle. Tengo mucho que no hablo con él. No sé si pueda decir su nombre o si no importe. Habíamos hecho una que otra fiesta por allá. Era en Chimalhuacán. La conocía perfectamente. Entonces en eso quedamos, en que si podría, le echaría una llamada o simplemente llegaría a su casa como a las 7 u 8 de la noche, máximo. Me despierto el sábado por la mañana. Empiezo a ruletear, buscar pasaje, como se dice por acá, y me dan las 3 de la tarde. Levanto a un pasajero enfrente de la estación Peñón Viejo. Él era un señor de la tercera edad, quien me hizo la parada y luego de saludarlo cuando se subió, me pidió llevarlo hacia la colonia Parajes. Pero apenas empecé a conducir de camino para el sur. Esto que les voy a decir es completamente en serio. Sé que para muchos esto puede llegar a sonar fantasioso si así lo quieren. Yo mismo pensaría eso. Y en un inicio no le creí cuando me dijo de la nada que mejor antes de irlo a llevar fuéramos a la casa de Ramón. Volteé por el retrovisor, sin creerme lo que me estaba diciendo. ¿Cuál Ramón? A lo mejor vendría hablando por teléfono, celular. No todos teníamos en ese entonces, pero ¿qué más podría ser? Y cuando lo veo a los ojos por el espejo, el señor, siempre de manera amable, tranquila, me dijo: «Sí, te estoy hablando a ti. Vamos con tu amigo Ramón. Hazme caso, luego te vas a arrepentir». Yo me tomé esto como si me quisiera intimidar o no lo sé. No sé qué quería con decirme eso, sobre todo por lo último que mencionó. ¿Cómo se supone que debía tomarlo? Sumado a que no comprendía qué estaba ocurriendo. Y el señor me dijo que le hiciera caso, que luego de ahí lo llevara a su casa, que me pagaría igualmente por el trayecto, que dejara el taxímetro encendido, que por eso no me preocupara, pero que fuéramos a la casa de Ramón. Y no me pregunten por qué. Quizás fue la manera en que me dijo las cosas tan tranquilo, que sí, al inicio yo pensé que me decía las cosas por algo malo, que algo me quería hacer, pero el verlo tan sereno hablándome, y hasta me tocó el hombro cuando me dijo esto último, me hizo pensar que igualmente me pagaría el viaje, y él no me dijo nada más. A mí no me salían las palabras, sobre todo cuando me dijo que Chimalhuacán no quedaba tan lejos de donde estábamos, que sí alcanzaríamos a llegar. ¿Cómo sabía quién era Ramón y que se había mudado para allá? Le pregunté que si lo conocía y simplemente me dijo que no,
pero que yo sí. Y esto ya se me hizo todavía más sin sentido. Pero no le dije nada, ¿saben? Hasta llegué a pensar que por alguna razón Ramón me había preparado algo de cumpleaños, porque mi cumpleaños sería en una semana más. Entonces conduje en silencio. Cuando llegamos a la casa que, les digo, ya conocía bien dónde quedaba, veo que habían dos hombres cargando una televisión en su casa, pero ellos no estaban metiéndola a la casa, sino subiéndola a una camioneta. Por ello creí que a lo mejor estaban sacando unas cosas de la casa de su tío por la mudanza de Ramón, por lo que me estaciono. Llego caminando al frente de la casa y, al no ver a Ramón, saludo a estos hombres de la mudanza de parte del tío, creía. Pero ellos se me quedaron viendo, pelando los ojos, abriéndolos tanto que dejaron caer la televisión. Se subieron rápido a una camioneta y se fueron. Ahí comprendí todo. Entré corriendo a la casa de Ramón y vi la casa vacía. Ahí estaba, solo que él se estaba bañando. Y ya le grito desde la puerta, diciéndole que era yo y que le estaban robando la casa. Ya sale todo alarmado, pobre Ramón, hombre. Y él ni cuenta se dio. Esa colonia donde vivía ahora era una zona conflictiva. No es que por eso lo esperaríamos, no está bien. Pero él apenas estaba llegando con sus cosas. ¿Cómo supo esa gente que podía robarle? A lo mejor dejó la puerta abierta, no sabemos. Pero afortunadamente no se llevaron nada. Apenas le estaban robando la televisión, que también por suerte aún servía. Solo se le había roto el panel que se encargaba de los botones. Y todo esto pasó en apenas unos cuantos minutos, y me acordé del pasajero que traía. No le alcancé a decir nada a Ramón, ni yo sabía cómo ponerlo en palabras. Le dije que regresaría pronto, y él me dijo que no me preocupara. No tardaba en llegar su tío y le haría compañía. Él estaba muy nervioso y cómo no estarlo. Fueron momentos demasiado raros. Subo de vuelta al taxi y el pasajero, el señor, me dice: «Joven, le dije que íbamos a llegar a tiempo». No sabía por qué pregunta comenzar. Encendí el taxi y le pedí de favor que me dijera si me conocía, que cómo sabía que Ramón era mi amigo o que algo así le iba a pasar. Quiero que entiendan que con esta experiencia que les estoy contando, no busco que me crean a mí. Yo no le hubiera creído al señor. Hubiera seguido mi viaje, lo hubiera dejado en su casa y las cosas hubieran pasado igualmente. ¿Saben a lo que me refiero? Era un día normal. ¿Por qué pasaría eso? Porque él me dijo que no nos conocía, solo que había tenido una corazonada. Y es todo. No lo saqué de eso. No decía nada más. Él me insistía en que sentía que debía decírmelo, y que qué bueno que llegamos a tiempo. Me decía esto con la misma calma con la que me habló en todo el viaje. Y yo, por miedo, ya no le dije nada. Él tampoco me sacó plática. Llegamos a su destino, me pagó con un billete y me dijo que así lo dejara. Era mucho más del monto que marcaba el taxímetro, y solo me dijo que me cuidara mucho, que nos veríamos luego. Yo no sé qué diablos me pasó ese día, a quién subí a mi taxi, que si bien esto no es una experiencia aterradora o algo que no me dejara dormir por el miedo, sí fue algo que me confundió demasiado. Y sé que muchos no me van a creer, y con justa razón, ni yo le creía a este señor, pero pues sí estuvo en lo correcto. Alcanzamos a llegar para ayudar a Ramón. Y a los años dejé de trabajar como taxista, y al menos esa experiencia la recuerdo con mucho cariño. No sé si era alguien vivo, una persona con algún tipo de don o algo así. Sin embargo, nos ayudó mucho, y eso es lo que recuerdo de mis días como taxista. ¿Cómo se supone que este tipo de personas saben cosas como estas? ¿A qué se dedican? ¿Cómo podemos llamarle a este evento sin explicación aparentemente? Coméntenos, ¿le ha pasado algo así? Mientras los leemos, nos vamos con Tony. Solo nos pidió que lo llamáramos así, ya que este relato, según nos adelanta, contiene algo que prefiere no arriesgarse comentando su nombre completo. Hace muchos años ya fui taxista en Tuxtla Gutiérrez. Toda mi vida la viví por allá.
Jamás tuvimos problemas con nadie. Mi padre, por más que trabajó hasta de guardia nocturno, jamás tuvo alguna experiencia mala o algo que pudiera contarles, algo paranormal, por ejemplo. Nada relevante, más que cosas que creo que a todos nos han pasado. Si comienzo, Alan, con mi relato diciéndote esto, es para que puedan dimensionar que jamás, a pesar de los años que ya tenía trabajando de taxista, nunca me había caído un viaje así de turbio, como el de esa noche, de un viernes, que iba conduciendo, buscando viajes cerca de el Parque Morelos. No sé si estoy bien que mencione el lugar exacto, porque cuando avance con mi historia, quienes vivamos en México, creo que entenderemos la importancia de no siempre mencionar lugares precisos. Sí, fue hace muchos años, pero no quiero comprometer a nadie. Iba conduciendo esa noche, muy cerca de este parque que les comento, cuando me empieza a hacer la parada un hombre. Él venía corriendo desde la avenida, casi por en medio. No había tantos autos y lo vi muy anticipadamente porque otro auto, lejos, pero que venía enfrente de mi carril, vi cómo le sacó la vuelta a algo, que luego vi era este hombre. Pensé que quizás era alguien en situación de calle y que a lo mejor andaba haciendo algo malo. Cuando no, veo que era un albañil. Lo reconocí por la ropa, las manchas en la mano de tierra, de mezcla, que suelen dejar las construcciones. Mi papá fue también albañil por unos años, por eso lo reconocí. Y me orillo. Él se acerca al taxi diciéndome que muchas gracias, que por favor le diera, que lo llevara a su casa. Yo acelero, y lo primero que noto era que él olía mucho a bebida. Le temblaba mucho la voz, tartamudeaba, pero venía recargado en el respaldo. Aprendes a leer a los pasajeros. Yo, por experiencias, creí que vendría de alguna cantina. Andaría peleándose con alguien quizás, pero por más que buscaba a alguna otra persona con la mirada, no veía a nadie más. Amigo, ¿está bien? ¿Qué le pasó? ¿Lo venían siguiendo? Y él me volteó a ver por el espejo. Apenas le pregunté esto, se soltó a llorar. Me dijo un aproximado de dónde lo llevara, comentándome que ya acercándonos me diría bien en dónde, pero que por favor no parara, que ahorita me decía que necesitaba tranquilizarse. Esto ya me hablaba de que algo muy malo le había pasado. Ya no lo consideraba como una persona peligrosa, más que nada por cómo se subió de nervioso. Y ese olor a bebida era una exageración. Pero ¿saben algo? Una parte de mí pensó que por la tomadera que seguro traía encima, andaba sensible, pasa con los borrachitos. Pero por otra, el escuchar su voz, nervioso, mas no tumbado por haber tomado, no sonaba como cuando alguien se pasa de copas y habla. Él sonaba más nervioso que nada y aliviado al mismo tiempo. Era un llanto de desesperación lo que traía este hombre, que andaría rondando entre los 30 o 35 años. Él lloró por unos minutos, todo lo veía por el espejo. Sacó de la bolsa de su pantalón un paliacate, se sonó la nariz, vi cómo lo dobló, luego se disculpó conmigo y me dijo que le había salvado la vida. Mora, ¿pero por qué dice eso, amigo? ¿Todo bien? ¿Quiere que me detenga más adelante por un agua o algo para tomar? Yo se la invito, no se apure. Y cuando pregunté esto, él, volviéndose a poner muy nervioso, me dijo que no me detuviera por nada, que por favor lo sacara de ahí. No, está bien, cálmese, yo se lo propongo por si le ayuda, pero dígame, ¿qué le pasó, oiga? Y el muchacho, en todo momento, me contó esto llorando, ya un poco más tranquilo, aunque en partes muy específicas de lo que me estaba diciendo, la voz se le quebraba. Me dijo que trabajaba en la construcción de un edificio muy importante aún hoy en día, cerca del parque que les mencioné al inicio. Por ahí comenzaré a irles dando la idea de por qué prefiero omitir esta información. Me contaba que los patrones les habían ofrecido a él y a sus compañeros quedarse esa noche de viernes unas horas más. Les iban a invitar la cena, les pagarían las horas extra y por ir avanzando muy bien con ese edificio, que me dijo y que ubico perfectamente, les querían invitar todo lo de esa noche, que se reunieron en una parte de la obra donde habían llevado mesas, comida y mucha tomadera.
Señor, nos invitaron a cenar. Todos aceptamos de buena manera. Bueno, no todos, faltaban muchos de mis compañeros quienes no fueron ese día. Apenas hasta hoy conocimos a los patrones directos de la obra, y éramos 15 trabajadores, la esposa del patrón, otros señores que no conocíamos pero asumimos que eran amigos de esa gente con quienes cenamos. Y, señor, algo traían esas bebidas porque yo apenas si me estaba tomando una, y me acuerdo muy bien que esos hombres nos insistían mucho en que tomáramos con ellos. Eran latas de cerveza, pero yo le juro que mis compañeros no habrían tomado más de 2, cuando se veía que estaban mareados. Otro se cayó, andaban muy mal, y con la mitad de esa lata que yo llevaba, sí me empecé a sentir muy mal. Pero a comparación de los patrones, ellos estaban como si nada. Nos estaban viendo riéndose, porque de plano ya todos nosotros estábamos tomando de lo que nos habían dado. Ahí empezó a llorar, mucho más desesperado. Busqué en la guantera de mi taxi un rollo de papel higiénico. Se lo pasé. Le dije que usara lo que necesitara, que no se preocupara, que ya estaba todo bien. Y ese llanto, audiencia, Alan, fue uno que hizo que hasta se me enchinara la piel. Ya pasaron tantos años y recordar cómo venía llorando este muchacho, aparte de lo que me contó, hace que se me vuelva a poner la piel de gallina solo de acordarme. Señor, ellos empezaron a cargar uno por uno a mis compañeros. Nos estaban como escogiendo según lo inconscientes que nos veíamos. Entre todos, señor, estaban cargando a mis compañeros y tanto ellos como yo no nos podíamos mover. También yo me había sentado ya en una de las sillas sin poder hacer nada más que tratar de no quedarme dormido. Ya me estaba durmiendo, señor, y vi cómo entre 4 personas cargaron a uno de mis colegas y lo pusieron en una de las columnas que todavía teníamos en varillas, y a pesar de que él estaba inconsciente, no se podía acostar o caer por su propio peso porque muy apenas cabía mi compañero entre las varillas. No se imagina cómo se reían de esto los patrones. Entonces entendí lo que estaban haciendo. ¿Le ha dado la parálisis del sueño alguna vez, señor? Bueno, así me sentía yo. Podía ver cómo se iban llevando a otro compañero, uno por uno, tomándose todo el tiempo del mundo, carcajeándose de nosotros. Y yo apenas si podía mover mis dedos. La cabeza la tenía recargada en mi hombro. Trataba de gritar y no podía. Esto se lo hicieron a yo creo que 9 de mis compañeros más, porque como pude me caí de la silla y me levanté. Estaba tambaleándome y escuché que una de esas personas dijo: uno se quiere ir. Y no sabe cómo me temblaba todo el cuerpo. Yo creo que por tanto miedo que estaba sintiendo en ese momento fue que mi cuerpo reaccionó y me sacó de ahí, porque uno de estos señores me agarró del brazo, y como yo me le estaba zafando sin problema, él me volvía a agarrar, riéndose incluso mientras manoteábamos. Agarró una botella de lo que estaban tomando y me empapó con eso. Por eso huelo así. Luego llegó otro de ellos y haciéndome lo mismo, mojándome demasiado con eso. Le dijo que me agarraran. Me pude zafar de los dos porque me agarraron de un chaleco que me quité y me corretearon por toda la construcción, mientras oía que otros que no estaban corriendo detrás de mí les decían que igual nadie me iba a creer. Y yo creo que por eso, antes de ver si me podían agarrar o no, me mojaron por completo de aquello. Le juro que no le estoy mojando los asientos, y sí, yo le ayudo a lavarlos apenas lleguemos. Acaban de enterrar a mis compañeros vivos, señor, en esas columnas, y yo alcancé a ver a una patrulla cerca de la obra, pero no le pedí ayuda. Yo vi perfectamente que me vieron corriendo y ni se movieron. No dudo que ellos hayan sabido. Esta gente ya no me seguía a esa altura, pero yo pensé que ahora me iba a empezar a seguir la patrulla. Pero no, gracias a Dios no fue así. Intenté seguirlo tranquilizando. Este hombre, en serio, venía muy alterado. Siguió llorando un poco, escuchándome, a algunas palabras que yo le decía para que se calmara, diciéndole que ya lo iba a llevar a su casa con sus seres queridos, que no pasaba nada. Y él me decía constantemente de:
Sí, sí, muchas gracias, señor. Y llegamos a su destino, y lo que hizo que tuviera sentido lo que me contó era que él, como ya les comenté, olía mucho a alcohol, pero cuando hablaba, no como en otras ocasiones que me ha tocado que apenas si abre la boca la gente y huelen mucho a esto. Él no. Olía que venía empapado de eso, pero no tenía aliento, porque a veces se acercaba un poco al medio de los asientos para seguirme contando y les juro que no. Ya se bajó corriendo a su casa, me pagó, ni se esperó para el cambio, y llorando me agradeció por haberme detenido para llevarlo a su casa. Vi cómo entró corriendo y ya me fui. Si me dijo la verdad o no ese pasajero, lo cierto es que por historias de mi familia y de conocidos, sé que en algunas construcciones hacen este tipo de cosas. Si tenga sentido hacerlo o no es distinto, por el tema de pactos con quién sabe quién y eso que hace la gente. Eso es lo que cuenta, lo que hacen estas personas con gente inocente. Y espero que de ser cierto lo que me contó ese hombre, esas personas o se hayan salvado o estén descansando en paz, porque ese edificio siguió como si nada y sigue en funcionamiento a día de hoy. Les dejo justo en el primer comentario todas las recopilaciones pasadas de taxistas y conductores de plataformas que hemos contado por aquí, y que créame, al menos un relato de cada entrega se va a llevar para la próxima ocasión cuando tome alguno de estos servicios, o quizás cuando le toque a usted estar detrás del volante. ¿Le ha pasado algo parecido? De ser así, cuéntenos, que será como siempre un placer conocer su historia. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.